Los soldados llevaron a Jesús al interior del palacio y reunieron a toda la tropa. Le pusieron un manto de color púrpura. Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron. «Salve, rey de los judíos», le decían. Lo golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Doblando sus rodillas le rendían homenaje de manera burlona. Después de burlarse de él, le quitaron el manto y le pusieron su propia ropa y lo sacaron para crucificarlo. A uno que pasaba por allí, de vuelta del campo, un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, lo obligaron a llevarle la cruz. Condujeron a Jesús al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero no lo tomó. Y lo crucificaron. Repartieron su ropa, echando suertes para ver qué le tocaría a cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero tenía inscrita la causa de su condena: el rey de los judíos. Con él crucificaron a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Mis hermanos, se termina la Cuaresma. Una vez más hemos observado esos 40 días que culminan con la crucifixión de nuestro Señor en el Calvario, hoy, Viernes Santo. Al iniciar esta Cuaresma, nos propusimos dedicar estos 40 días a renovarnos espiritualmente. Y pareciera que hasta el planeta se puso de acuerdo para meternos en una cuarentena obligatoria que creo que nos ha llevado a evaluar la forma en que vivimos nuestras vidas y a mirar la salud de nuestro espíritu. Sé que esta crisis mundial nos ha hecho orar más, pensar más y acercarnos más a Dios. Esta crisis nos ha acercado más espiritualmente. Nos llamamos más, nos enviamos mensajes de texto, nos preocupamos más los unos por los otros y oramos más los unos por los otros. Y es que a veces tenemos que perder lo que éramos para poder ganar lo que debemos ser. El día en que Jesús perdió la vida, el día en que le arrebataron la vida en la cruz del Calvario, María perdió a su hijo. Los discípulos perdieron a su maestro y Lázaro perdió al amigo que le devolvió la vida. Tuvieron que perder al Jesús que era solo suyo para ganar al Cristo que vino a ser la salvación de la humanidad entera. Hoy más que nunca, el mensaje de la cruz se hace más necesario. Hoy más que nunca, los que hemos decidido seguir a Cristo, los que hemos respondido cuando nos llamó, los que queremos ser llamados cristianos, más que nunca necesitamos demostrar lo que hemos ganado con su venida al mundo. Porque estos son tiempos difíciles y Él nos dijo que por sus obras los conoceréis. Y en este tiempo, nuestras obras, nuestras vidas, lo que hacemos y lo que decimos, tiene que demostrar lo que hemos ganado a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. En estos tiempos difíciles, ¿qué le decimos al que nos llama desesperado por esta situación que vive el mundo? ¿Qué le decimos al que te llama para decirte que ha perdido un familiar en medio de esta crisis? ¿Qué le decimos al que tal vez te llama para contarte un chisme del que se ha enterado en estos tiempos de tanto dolor? ¿Qué le decimos a ese familiar con el cual llevamos conviviendo por 40 días, 24 horas al día,
y que ya nos pone a prueba nuestra paciencia. Por sus obras los conoceréis, y yo digo que también por sus palabras los conoceréis. Estando agonizante en la cruz, Jesús nos entregó 7 frases, las que llamamos las 7 palabras. Y esas palabras hoy, cuando nuestra propia cruz tal vez se ha hecho más pesada por lo que estamos viviendo, esas 7 palabras hoy cobran un significado aún mayor. La primera palabra de Jesús en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y esto es una oración de intercesión a Dios Padre, pidiendo perdón para los que le habían crucificado. Y en este momento de crisis que estamos viviendo, esas palabras nos recuerdan la importancia de orar los unos por los otros, de orar por los demás, aún por aquellos que no te han tratado de la mejor manera. Estas palabras nos recuerdan que Jesús nos dijo: orad los unos por los otros y orad por los que te hacen mal. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. También nos recuerda la liberación que se siente cuando uno puede perdonar. Jesús ya los había perdonado, ya se había librado de esa carga emocional. Ahora le pedía a Dios Padre que Él los perdonara. Este tiempo de crisis nos ha enseñado que la vida es bien frágil y que la podemos perder en un minuto, que un virus invisible puede terminar con ella. No cargues con rencores. Libérate dando el perdón al que te ha ofendido. Perdónalo y suelta esa carga emocional. Han muerto miles de personas por esta pandemia. ¿Cuántos se irían sin haber pedido perdón? ¿O cuántos se irían sin haber recibido el perdón que necesitaban? La segunda palabra de Cristo en la cruz: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estas palabras se las dice Jesús a un ladrón, a uno que violó la ley, a un pecador. Y podríamos preguntarnos, pero ¿cómo es que Jesús le da la salvación a este hombre? Le asegura que en ese mismo día, al pasar al mundo espiritual, ese hombre estaría con él en el paraíso. Le hizo una promesa, y es que hasta el último momento de su vida, Jesús nos demostró que Él vino a salvar al que se había perdido. Igual lo había hecho durante todo su ministerio. Lo hizo con María Magdalena, con la samaritana, con el centurión, con Zaqueo y aún con los 12 apóstoles, pues todos eran pecadores. En este tiempo de crisis, no esperes a ser mejor o a tratar de ser perfecto para buscar a Jesús. Búscalo ahora. Reconoce su grandeza ahora. Dale un lugar en tu vida ahora. No esperes a estar en tu peor momento para buscarle, como lo hizo este ladrón. Él te acepta tal como tú eres y su poder se perfecciona en tu debilidad. Tercera palabra del Señor en la cruz: mujer, he ahí a tu hijo. Y al discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. Y allí estaba María, la mujer que se entregó como esclava del Señor para que se hiciera en ella según su voluntad. La mujer que cuidó y crió al Hijo de Dios. Allí está, viéndolo morir a la distancia, sin poderlo abrazar, sin poderlo consolar, tal como le está pasando hoy a las miles de madres que han visto morir a sus hijos por esta pandemia, sin poderlos abrazar y sin despedirse. Y Jesús se conmueve hoy por las madres que pierden sus hijos y se conmovió por su madre María.
y se preocupó por ella, y se la encomienda a Juan, su discípulo, y desde ese día María y Juan fueron familia. Ese momento de crisis, que fue la muerte de Jesús, los unió para siempre. En este momento de crisis, cuando tal vez hemos perdido el trabajo, los ingresos, las diversiones, los paseos, lo que sí tenemos por seguro es nuestra familia. Cuídala, valórala, lucha por mantenerla unida, pero sobre todo, permítele a Cristo ser parte de tu familia. Cuarta palabra del Señor en la cruz. Tengo sed. Aquí está Jesús deshidratado por el castigo físico, por lo mucho que sufrió físicamente, y está pidiendo calmar su sed. Él que fue el agua viva, muriendo allí, sediento, necesitando algo tan básico para la vida como lo es el agua, no la recibe. Le ofrecen vinagre y él lo rechaza. Su cuerpo está en crisis. Hoy, el mundo tuvo que entrar en una crisis para podernos dar cuenta de cuánta sed teníamos. La crisis de la pandemia que nos llevó a un aislamiento forzoso nos ha mostrado que estábamos sedientos de compartir con nuestras familias, sedientos de tener tiempo para meditar, sedientos de valorar las cosas sencillas de la vida. Estábamos sedientos de Dios. Usemos este tiempo para calmar nuestra sed espiritual. Y te recuerdo que el agua de vida se encuentra en Cristo. Quinta palabra del Señor en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí está Jesús, nuevamente orando, clamando al Padre, sintiendo desamparo y soledad. Y los que han estudiado este momento en la vida de Jesús dicen que su oración estaba basada en el Salmo 22, escrito por el rey David, el cual Jesús había leído muchas veces y lo convertía en este momento en su oración. Les comparto una porción del Salmo 22, pero les invito a que lo lean completo en sus casas, porque nos enseña que Jesús conocía desde antes el sufrimiento por el que iba a padecer y sabía que había venido a salvar la humanidad. Y David ya lo había escrito en el Salmo 22 y dice así: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hallo reposo. Pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y tú los salvaste. Se apoyaron en ti y no los defraudaste. Me sacaste del vientre materno, me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, mi Dios, eres tú. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay nadie que me ayude. Como perros de presa me han rodeado, me han cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme. Se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Pero tú, Señor, no te alejes, fuerza mía. Ven pronto, ven en mi auxilio. La posteridad le servirá
al Señor, se hablará a las generaciones futuras de Él. A un pueblo que aún no ha nacido, se le dirá que Dios hizo justicia. Y esas porciones del Salmo 22, escrito por David mucho antes de Jesús nacer, ya hablaban del sacrificio del Mesías. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es la oración que hace Jesús en su quinta palabra y recita este salmo. En este día, ese salmo que recita Jesús como una oración al Padre, nos recuerda que en tiempos de crisis, de dificultad, donde nuestra fe se pone a prueba, podemos aclamar a Dios y reclamar su protección. Hoy son muchos los que se sienten desamparados en los hospitales, o tal vez en sus hogares, o tal vez eres tú quien en medio de esta crisis, aún estando acompañado, te sientes solo y desamparado. Pero te recuerdo que el mismo Dios a quien Cristo elevó su oración es el que cuida hoy de ti. Tú no estás solo, tú habitas al amparo de Dios. Sexta palabra, consumado es. Con estas palabras, Jesús declara que cumplió con el plan de Dios tal como fue diseñado. Cumplió su misión y su propósito aquí en la tierra. Se consumó. Se completó el plan de salvación para la humanidad. En tan solo 33 años, logró cumplir su encomienda. Terminó la parte humana de su trabajo y comenzaba la parte divina. Su ministerio duró 3 años y en ese corto tiempo Cristo revolucionó al mundo, trajo un mensaje de esperanza a la humanidad y cambió la historia. Vino enfocado en su propósito y trabajó muy duro para cumplir su misión. No tuvo una vida fácil. Nació en un pesebre rodeado de animales y en la pobreza, en la humildad. Y murió en una cruz con una corona de espinas, golpeado y rechazado por su pueblo. Consumar su encomienda no fue fácil. El momento que vive la humanidad hoy no es fácil. Y seguramente nos estamos quejando del encierro, del aburrimiento y de tener que aplicar tantas precauciones para evitar el contagio. Pero en honor a la vida difícil que llevó Cristo para consumar el plan de salvación para tu vida, te invito a que cambiemos las quejas por gratitud. Da gracias a Dios por lo que tienes y no pongas tu enfoque en lo que te falta. Te invito a que en medio de esta crisis reevalúes el plan que tienes para tu vida y asegúrate de haber incluido a Dios en él, para que tú también puedas sentir la satisfacción de cumplir con el propósito que Dios tiene para ti. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas son las últimas palabras que salen de la boca de Jesús antes de morir. Todo estaba cumplido y el plan de Dios para la salvación de la humanidad se llevó a cabo. Y la vida terrenal de Jesús termina con estas palabras. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús encomienda al Padre su espíritu, tal como dice en Eclesiastés 12, el verso 7. Dice, volverá entonces el polvo a la tierra, como antes fue, y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. Jesús pone su espíritu al cuidado de Dios, lo pone en sus manos, se lo encomienda. Y esto nos recuerda a nosotros que el espíritu es lo que es perdurable y que por ser así hay que cuidarlo. En este momento
Jesús entrega su espíritu a Dios y nosotros vamos caminando por la vida con el espíritu que Dios nos ha entregado a nosotros. Hemos cumplido nuestra encomienda de cuidar, sanar y fortalecer nuestro espíritu. Jesús estaba en un momento de crisis, agonizaba y le regresaba al Padre el espíritu que Él le había concedido. En este momento de crisis que vivimos, cuida, alimenta y protege tu espíritu, pues no te pertenece, le pertenece a Dios. Es un regalo divino que te ha sido dado. No lo descuides. Cumple tu encomienda y la mejor manera de hacerlo es permaneciendo unido al Dios que te ha dado tu espíritu, que es una parte de Él mismo. En este momento de crisis, mantén tu conexión con Dios. Las 7 palabras del Viernes Santo. Las 7 palabras que hoy cobran significado especial. Vivimos en crisis. Nos movemos en crisis. Pero vivimos con Dios. Nos movemos en el Espíritu Santo. Y nos protege el Cristo que dio su vida para salvarnos.
y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Esa cruz tu murió mi Jesús, en sus triunfos mi gloria será, y algún día